Y para eso, hermanos, los quiero invitar a que abramos la palabra del Señor y nos vayamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y cuando lo tenga, puede responder con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia es con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y muchos más con nosotros. Ven qué importante aquí lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio de eso, ¿verdad? No es posible de que yo venga aquí y venga a la iglesia y diga que soy un hijo de Dios, pero allá afuera sea otra cosa, ¿verdad? Sería llevar una vida doble. Y esto le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era bastante criticado con esto porque él llevaba el evangelio. Él era un portador de las buenas nuevas del evangelio. Y como dice la palabra del Señor, que nosotros somos carta leída para el mundo, ¿verdad? Esto le pasaba al apóstol Pablo. Y vean la respuesta que dice él: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio que nosotros damos, el testimonio de nuestro comportamiento, el testimonio de nuestra manera de expresarnos, de nuestro carácter, nuestra manera de hablar, primero comienza del testimonio de nuestra conciencia, porque está dentro de nosotros. Porque para Pablo la conciencia supone la facultad de conceder a una persona el sentido moral de que se juzgue a sí misma. La corte más elevada que puede juzgarnos a nosotros, aparte del Señor, ¿verdad? Aparte de Dios, es nuestra propia conciencia, porque solo ella conoce los secretos, las intenciones y los pensamientos de nosotros. Yo puedo decir aquí de que yo no tengo nada de sueño, pero solo mi conciencia sabe si eso es cierto. Solo mi conciencia sabe si yo me hinco a orar ahí, no me voy a dormir, va. Entonces, ante nosotros, ante los demás, podemos mentir, podemos decir algo, pero solo nuestra conciencia sabe si eso es cierto. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si hablamos en el caso del apóstol Pablo, pues sabemos que Pablo tenía una conciencia irreprochable, ¿verdad? Él pues daba un testimonio de su conciencia digno de lo que él era, un hijo de Dios. La conciencia tiene la función de redarguir al hombre de lo que hace. En un sentido, la conciencia hace en el gentil lo que hace la ley en el judío. Una vida limpia, una vida en paz, una vida sin restricciones, una vida libre con Dios es una vida con la conciencia limpia ante el Señor. Y esta debería ser la meta de todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Decir, pueden criticarme lo que puedan criticarme, yo y mi conciencia están limpios delante del Señor. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos nos conocemos esta parte del Evangelio que sorprendieron a una mujer en adulterio y según la ley tenía que ser apedrada, y pidieron la opinión del Señor
Y el Señor respondió esto. El Señor pudo haber dicho, pero si ustedes son pecadores también, ¿por qué van a tomar esa acción si ustedes también están llenos de pecado? Pero no, Él hizo que la propia conciencia de ellos los confrontara. Pero hay un problema, y es que el pecado afecta nuestra vida en general. Cuando nosotros venimos a este mundo, amamos el pecado. Nacemos naturalmente pecadores, amamos nuestra rebelión en contra de Dios y nuestro egoísmo pecaminoso, pero la conciencia ahí está molestándonos, ahí está recordándonos y diciéndonos que tenemos una responsabilidad de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos al Señor, el Señor transforma nuestro corazón. El Señor nos cambia y con ello también nuestra conciencia. Pero muchas veces tratamos de evadir esa responsabilidad con el Señor. Muchas veces tomamos la decisión de obviar eso. Muchas veces tratamos de dejar a un lado el pedirle perdón al Señor. Muchas veces tratamos de encubrir nuestro pecado. Y esto no es nuevo, pues lo vemos que desde el principio Adán y Eva, cuando pecaron, trataron de esconderse de la presencia del Señor. Ellos sabían que habían pecado, ellos sabían lo que habían hecho, que lo que habían hecho estaba mal, y aún así trataron de esconderse de Dios. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 9. El rey David, cuando pecó con la mujer de Urías, Betsabé, David trató de hacer como que si el bebé fuera Urías, como que si Urías era el padre del bebé. Trató de encubrir su pecado. Y aún después mató a Urías para seguir encubriendo su pecado, pero esto solo lo multiplicó. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10. Así nosotros muchas veces tratamos de encubrir nuestro pecado también. Creemos que al tapar eso, creemos que al esconder eso, ya no tenemos nuestra responsabilidad con el Señor. Tratamos de olvidarnos de eso. Muchas veces también tratamos de justificar ese pecado. Muchas veces tratamos de culpar a otras personas por ese pecado. No queremos cargar con esa culpa, sino que tratamos de culpar a nuestro entorno social, tratamos de culpar a nuestro alrededor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esto también lo encontramos ahí mismo. Adán quiso culpar a Dios y a Eva. Adán dijo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Adán culpó a Eva y culpó a Dios porque le dijo: la mujer que tú me diste. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 12. Adán trató de culpar a Dios por lo que él había hecho. Así también las personas tratan de justificar su pecado. Muchas veces nos justificamos diciendo de que lo hicimos por un bien mayor. Muchas veces creemos que existe un bien mayor para pecar. Muchas veces nos justificamos diciendo de que lo hice porque me vi forzado a hacerlo. Nada puede forzarnos a pecar, hermanos. Esa es una decisión que nosotros tomamos y de la cual tenemos que asumir la carga, asumir la responsabilidad. La mente humana es muy creativa al momento de justificarse. Muchas veces, capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hace 2 sábados el Señor me dio el privilegio de hablar en el grupo de crecimiento acerca del corazón. Vimos que cuando un corazón está lleno de pecado, cuando un corazón está sucio de pecado, está contaminado, este viene a endurecerse.
a enfriarse espiritualmente. La mayoría de las personas no son conscientes del pecado que cometen porque están tan corrompidas en el pecado que ya no les hace. La conciencia ya no los redarguye. Su corazón se endureció ante el Señor. Al pecar ya es algo normal para ellos, pero también hay personas que aún sabiendo lo que están haciendo, aún conociendo que lo que hacen está mal, lo hacen, porque la conciencia ya no los redarguye. Tienen el corazón corrompido en pecado. El pecado está tan apoderado, insensible a esta. Esta es una manera peligrosa de vivir, porque es una manera de vivir condenada. Y es así como nosotros, hermanos, tenemos que, si nosotros sabemos que nuestra conciencia, si nuestra conciencia nos dice que tenemos que pedirle perdón al Señor, hay que pedirle perdón al Señor. Es mejor ser juzgado por el mundo y estar bien con Dios que estar bien con el mundo y ser juzgado por Dios. Entonces, yo los animo, hermanos, a que vengamos a los pies del Señor y con un corazón arrepentido de corazón. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y mejor hacerlo lo más antes que podamos, ¿verdad? No sabemos ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre vendrá. Y puede ser que el mañana no exista. Puede ser que el mañana nunca venga. Puede ser que el después nunca venga. Y el Señor o la muerte nos pueda sorprender. Y esta fue mi corto mensaje. Espero que haya sido de provecho para sus vidas. La honra y la gloria sea para el Dios que vive y reina por siempre. Ya, mi hermano.